Buenos días, estudiantes. Hoy hablaremos en esta clase de algunos de los aspectos más relevantes de la historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno o Alejandro de Macedonia vivió desde julio del 356 a.C. hasta junio del 323 a.C. Fue un gran conquistador, conquistó la mayor parte del mundo conocido para la época e inauguró el periodo helenístico en Grecia. Ahí podemos ver la región de Macedonia. Alejandro fue rey de Macedonia desde el año 336 a.C. Fue faraón de Egipto desde el año 332 a.C. Fue rey de Persia en el año 331 a.C. y hasta su muerte. Pero para entender cómo una persona como Alejandro Magno llega a ser tan poderoso, hay que irnos a su infancia. Alejandro recibió formación intelectual a cargo de un personaje que ustedes ya irán conociendo en las clases de filosofía, pero del que ustedes quizás ya han oído hablar bastante, y es nada más y nada menos que Aristóteles. Aristóteles fue el encargado de la formación intelectual de Alejandro Magno. En Macedonia gobernaba Filipo. Filipo era el padre de Alejandro, pero Filipo es asesinado por sus contradictores políticos. Entonces a Alejandro le toca como reclamar el trono y para esto debe asesinar a gran parte de sus contradictores y de las personas que también aspiraban a quedarse con el trono. Alejandro, una vez en el poder, se obsesiona con la conquista del imperio persa. Los persas habían atacado a los griegos una gran cantidad de veces, habían cometido grandes, si se quiere, injusticias, o habían lanzado un gran número de ataques contra los griegos. Entonces Alejandro, como en venganza, decide conquistar el imperio persa. Entonces para el año 334 a.C., Alejandro se lanza tan solo con 40.000 hombres contra el imperio persa. Alejandro, cuentan los mitos, porque hay que entender que en la historia de Alejandro Magno hay como muchas historias que no se sabe si son reales o son mitos o son leyendas, ¿sí? Dicen las historias que Alejandro utilizó una estrategia que consistía en atacar con la caballería por el flanco del ejército persa, y los persas, cuando pensaron que entonces los iban a atacar por uno de sus costados, lanzaron a su mayor parte de su ejército hacia ese flanco, y entonces en ese momento el ejército de Alejandro atacó por el frente a los persas y los derrotó. Alejandro tenía una estrategia, y era que cuando él llegaba y conquistaba un territorio, esclavizaban a los ciudadanos, pero les daba la posibilidad de unirse a su ejército. Entonces el ejército de Alejandro Magno iba creciendo con cada territorio que iban conquistando. Aquí podemos ver cómo a los 32 años de edad, el imperio de Alejandro ya se extendía por el valle del Indo por el este y hasta Egipto por el oeste. Allí en Egipto funda la ciudad de Alejandría. Sin embargo, en Egipto, los hombres de Alejandro Magno, gran parte de su ejército se amotina. Quiere decir que se unen en contra de Alejandro y le exigen que se vayan de ahí, ya que pues el clima, el desierto, ¿cierto?, es muy hostil, están pasando grandes necesidades y obligan a que Alejandro ceda y se vayan de Egipto.
Sin embargo, Alejandro decide atravesar el desierto con su ejército y en el desierto mueren buena parte de su ejército. Dicen también las leyendas y los mitos y todos algunos textos que hay sobre este suceso que quizás Alejandro pudo haber hecho esto como castigo, si quería castigar a sus hombres por haberse levantado en su contra. Alejandro finalmente muere en Babilonia en el año 323 a.C. y la causa de su muerte también cuentan los textos antiguos que fue por envenenamiento. Bien, en estas épocas pues era muy común que los contradictores políticos del gobernante se las ingeniaran para envenenarlo. Bueno, Alejandro fue una de las figuras, o es una de las figuras más importantes de la antigüedad y ha inspirado a personajes como Julio César o Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Entonces es una figura fundamental para entender los imperios de la antigüedad. Chicos, muchas gracias. Esto es todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo pronto.